y el bandido acabando. Entonces, ¿cuál es el beneficio de nosotros? Ninguno. Nosotros beneficio no tenemos. Pisoteándolo y metiendo los 10 vales que trabajan. Aquí el bandido vive, suelto ahí, sin nadie meterse con él, para allá para acá. Aquí nadie le importa nada. Hola a todos los amigos de este canal. En videos anteriores estuvimos visitando una finca dedicada al ordeño de ganado, donde conocimos algunos de los problemas que llevan a los campesinos cubanos a incumplir con los planes de entrega de leche al Estado, que son en parte uno de los orígenes de la escasez de leche en el país. Pero estas no son todas las causas. Hubo algo más que logré ver ese día que no me atreví a abordar en el video y que hoy me decido hablarles. Así que quien no vio el video anterior, le invito a que lo haga. Les dejo el enlace en esta tarjeta que están viendo en pantalla y para que no se pierdan ninguno más, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificación. Cuando llegué a casa del campesino, noté que habían varios caballos trancados en una especie de corrales, unos de madera, otros con bloques, pues como su finca se encuentra lejos, tiene que venir hasta su casa en ellos y no hay más opción que trancarlo en su patio. Aunque no dije nada al respecto, este hombre tiene además de 2 caballos y un mulo, un perro de presa para cuidarlos, cercas altas con portones y candados. Todavía me faltan 2 vacas que están aquí. Esas vacas están para arriba, pero voy a diñar esto. Pero al llegar a la finca y después de recoger los animales para el ordeño, le faltaban 2 vacas. Entonces le indagué sobre la situación del sacrificio de ganado por la zona y esto fue lo que me contestó. ¿Te han matado algún animal a ti? Sí. Eso de noche la sueltan aquí en los potreros. Bueno. Y le hacemos guardia. Hay que venir para acá y estar aquí hasta las 1 o 2 de la mañana. Y es difícil una vaca suelta velarla, porque una coge por un lado, otra coge por el otro, pero y el bandido te vela. No, pero tú estás dando vueltas aquí, el bandido se cuida de eso. ¿Qué tú haces aquí en tu Pantolomío aquí? Si tú no tienes nada que hacer, de esa puerta para acá tú no puedes pasar. Y es que además de todo el trabajo que pasan, apenas duermen, pues deben darle vueltas a sus animales en las noches para evitar que se los roben. ¿No han matado por aquí en estos días? No, ya sé que me matan. Los días me mataron ahí arriba. Casualmente llegó un señor que colaboró con su información. ¿Qué tal? Buenos días, amigo. ¿Cómo estás? Si usted está con la cámara en la mano fotografiando aquí a las vacas. A todo, a todo. ¿A todo? Estamos haciendo una investigación aquí de todos los problemas que... Ah, pues pida la cámara para arriba, mire. Sí, ya. Para arriba, porque usted De ve todas que las necesidades que tienen los campesinos. tira la cámara para arriba para que se asombren. Porque cuando llueve, Sí, claro. y cuando hay sol, eso lo coge. Usted lo ve, el establo, donde está, mire. Sí, estuve mirando, fui a su casa, vi que amarra, tiene que trancar los animales de noche también para poder cuidarlos. Aquí en enero le llevaron una vaquita porque estaba cerrera y tuvo que amarrarla. Y se llevaron la vaca con ternera y todo y solito en enero. Eso fue en enero. ¿Cuándo fue que te mataron la ternerita? Una ternerita allí, mira, al destete. O sea, se la mataron por matarla porque eso no se... Al destete no. Acaba de nacer, tenía. Sí, mamando. 6 o 7 días nacía lo que tenía. No iba cada 20 días. Pero se la mataron por gusto. Por gusto lo Por dejaron gusto ahí. porque eso Una no, puñalada y la dejaron matar ahí. eso Y no yo no tengo tenía enemigo, tengo carne. Me Se la parece que mataron el que ahí. vino la vio, la mató y la vio chiquita y no salió. Y después le llevaron 2 terneritas. ¿Cuándo fue las 2 terneritas? Hace como un mes ya. En noviembre. Así como es. Principio de noviembre, 2 terneritas que no dejaron rastro. Parece que se la llevaron viva caminando. Pero entonces 2 vacas que no dan leche. Hay imágenes que logré tomar ese día que no les podré mostrar por la política de YouTube, pues son imágenes muy impactantes donde le dieron fin a la vida de un caballo, además de que aquella zona tiene restos de muchos más.
Al parecer, el lugar lo destinaron para tal objetivo. Esto es de conocimiento de las autoridades, pero no ha sido posible dar solución. En resumen, los campesinos en Cuba enfrentan grandes dificultades para cumplir sus objetivos, entre la falta de insumos para el cuidado de sus animales, los problemas con los contratos y el acarreo de leche. También tienen que lidiar con el robo del ganado, cosa que es un lastre para el desarrollo de la economía de estos campesinos. Y es todo por hoy. Déjenme dicho en los comentarios qué opinan al respecto y si les gustó el contenido dejen un dedito arriba, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. Nos vemos en una próxima aventura.